Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Estamos comenzando este curso, Viviendo en Libertad. Estamos viendo nuevamente, les comento, estamos viendo la epístola a los Gálatas y queremos seguir adelante en lo que es este estudio. Hemos visto la importancia del el llamado de Pablo, la defensa del mensaje que él ha predicado. La importancia de vivir en esta libertad y no sujetarse nuevamente a la esclavitud de la ley. Y él está mencionando, él está tratando de desafiar a los Gálatas, acuérdense de esto, de que puedan ellos recordar cómo es que llegaron al Señor, cómo es que recibieron, cómo es que vino Jesucristo a sus vidas, para que no se confundieran y pudieran entender o pudieran captar mejor el mensaje de la gracia que por fe han recibido a Jesucristo y no a través de ver o de cumplir con algunos preceptos humanos o algunas leyes establecidas por el hombre. Entonces hemos visto ya en el capítulo 3, los hace pensar, los hace recapacitar, y más adelante en el verso 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Concluimos la semana pasada que a través de que Jesucristo no solamente pagó por los pecados del hombre, sino llevó la maldición, ¿sí?, de los hombres, o que los hombres debían haber recibido. Él nos vino a hacer, Él nos vino a incrustar en esa familia de fe, tomando el ejemplo de Abraham, que por fe le creyó al Señor y le fue tomado esa fe por justicia. Entonces, a través de lo que Jesucristo hizo, nos hizo alcanzar la bendición de Abraham. Todo lo que Dios le prometió a Abraham, nosotros lo alcanzamos por haber recibido por fe también ese milagro de la redención, y también recibir el Espíritu Santo. Ahí nos quedamos. Pero verso 15, acompáñenme, dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿A su qué? Simiente. Muy bien, vamos a anotar estos puntos importantes. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como uno, y a tu simiente, la cual era Cristo. Antes que nada vamos a entender lo que fue el pacto. A Abraham fue hecho el pacto. Dios le hizo un pacto con Abraham basado en las promesas, en esas promesas que él le había dado, y como resultado recibiría bendición. No basado en la obra del hombre, sino en las promesas, y recibiría bendición. Dios hizo un pacto con Abraham porque le creyó. Lo único que hizo Abraham es creerle y obedecerle, ¿sí? Y entonces Dios le prometió bendecirlo incondicionalmente. ¿Me están siguiendo? Incondicionalmente. Él no iba a condicionar a Abraham, sino porque él prometió, él lo iba a cumplir, y punto. ¿Sí? Y dice en sus apuntes, dice: el pacto se basó en promesas, y no solamente espirituales, sino materiales, y muy específicas. El pacto fueron las promesas. Yo no sé si están en acá página 15 todos, pero dice que el pacto sí se basó en promesas, y no solamente espirituales, sino en toda clase. Iba a tener descendencia, iba a ser bendecido abundantemente en la tierra donde fuera, porque Dios se agradó de él por su fe y obediencia. Muy bien. Ahora bien, quiero que veas, acompáñenme una escritura en el capítulo 22, capítulo 12 de Génesis. Acompáñenme a Génesis 12, por favor. Génesis capítulo 12, verso 1.
Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa promesa de bendición no nada más era en el área espiritual, sino en todas las áreas. Y dijo: y estas bendiciones serán completadas a ti en tu simiente. Capítulo 15, un poquito más adelante, por favor. Capítulo 15, un poquito más adelante, verso 1. Leo así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y ahí te puse otras escrituras. Las bendiciones que Dios le dio a Abraham serían abundantes. Ahora bien, las bendiciones estaban basadas en la promesa. ¿Estamos? Verso 16 del capítulo 3 de Gálatas 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Simiente se traduce claramente en las primeras versiones o revisiones de la Reina Valera. Simiente es igual a descendencia o descendiente. El descendiente de Abraham no estaba hablando de su hijo Isaac. Estaba hablando que en el único, Pablo lo que está tratando de mencionar aquí, que en la única persona en quien el pacto encuentra su consumación completa y perfecta era en Jesucristo. Porque las bendiciones iban a ser para su descendencia y a través de su vida serían benditas todas las naciones. Y no está hablando de una persona inmediata, sino en el que encuentra su realización. Esa promesa completa es en Jesucristo. No está en plural, no dice en tus hijos, sino en tu descendiente, en singular. En Jesucristo sería esta promesa cumplida. Por eso nosotros, a través de creer como lo hizo Abraham, somos considerados justos y recibimos la bendición que también Dios le dio desde el inicio a Abraham. Y nosotros somos benditos después de tanto tiempo porque creímos en esa realización, en esa promesa que realizó Jesucristo para ti, para mí. Amén. Es increíble, me encanta ver esto. La simiente está en singular. Y luego dice el verso 17: y esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. La promesa fue hecha y nada iba a invalidar hasta que recibiera o llegara la persona a través de la cual esta promesa se llevaría a cabo. Dice aquí que 430 años después, 430 años vino el pacto mosaico, o sea la ley, o sea los preceptos. Pero esos preceptos, esa ley, no iba a invalidar lo que Dios le había dicho a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones. Solamente la ley fue un paréntesis. Fue un paréntesis hasta que llegara el cumplimiento de la promesa. Pero déjame decirte una cosa para que tú y yo pensemos un poco. Tú y yo, como toda la gente, cuando no conoce al Señor, no le buscaba a menos que tuviera necesidad, ¿cierto o no? Hasta eso lo vemos comúnmente. La gente se acuerda de Dios cuando tiene necesidad, si no le ha conocido como su Señor y Salvador y vive para Él. Eso sucedió a través de la historia también del pueblo de Dios, de Israel. Dios le dio una promesa, se sentían la nación con la promesa. Pero si no se veían en necesidad porque vivían tan campantemente, no iban a desear el cumplimiento del pacto. O sea, no iban a desear el cumplimiento de la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque no tenía necesidad. Pero cuando establece la ley y se da cuenta el hombre que la ley, que todos aquellos preceptos, tanto los 10 mandamientos como todo lo que había establecido a través del caminar del pueblo de Israel por el desierto y a través de toda la historia de Israel,
¿sí? Toda esa ley, si no hubiera existido, donde le podía mostrar al hombre la incapacidad por el pecado de cumplir lo que a Dios le agrada, no hubieran deseado un Mesías, no hubieran deseado el cumplimiento de la promesa, porque cuando te sientes bien, pues ni te acuerdas de Dios. Vamos a ver un poquito de eso. El pacto con Abraham. Pablo ahora va a mostrar aún más la verdad de la justificación por la fe, recurriendo a los pactos. Vamos a hablar un poquito de estos pactos como resumen. Yo quiero que vayas a tus notas para que puedas ver lo que significan los pactos. Fíjate bien, resumiendo lo que leímos fue así. Vamos a resumir, repasemos. El pacto de Abraham fue un pacto de promesa. ¿De qué? Dios hizo este pacto con Abraham y con su simiente, que es Cristo. ¿Se basó en qué? En creer. No se basó en hacer, se basó en creer. Miren, cuando Dios dio el pacto a Abraham, le dijo en otras palabras, dijo entonces a Abraham: en ti, Abraham, y en ti, Cristo, su simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Era lo que estaba diciendo, parafraseado. Entonces el pacto se basó en creer. Y creyó a Jehová, dice el apunte, y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. El pacto de Abraham fue un pacto incondicional. Vean la diferencia. Estableció la herencia para Abraham y sus hijos, los que son de la fe. Esa herencia es la salvación, que es por la fe. Verso 18 del capítulo 3 nuevamente. Vean, no he leído el 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, por eso te puse aquí, Dios estableció la herencia a Abraham, y a sus hijos, por la fe, no por la ley, no para que tú hicieras obras. El día de ayer yo veía una película que me llamó mucho la atención, como toda la película fue un esfuerzo constante de una persona para lograr un reconocimiento delante de Dios. Pero nunca hablaron de creer solamente en Jesucristo, sino en el esfuerzo, en que todo fuera perfecto, en que todo estuviera bien, pero por el esfuerzo humano, no por recibir a Jesucristo. Y eso es lo que Pablo está tratando de decirles. Dios no está esperando que ustedes hagan cosas para alcanzar la justificación, sino que crean y que vivan dependiendo de Él. ¿Sí? Vean lo que dice más adelante. Estableció la herencia para Abraham. Y después, lo leí hace un momento, 430 años vino el pacto mosaico. Ahí está, ¿qué significa? Dios hizo este pacto a causa de las transgresiones. ¿Sí? Hubo un mediador que fue Moisés. Muy bien, las transgresiones lo repito como le dijimos, transgredían cuando fue establecida la ley y el hombre supo lo que era el desobedecer a Dios. Cuando lo hacían ya voluntariamente, sabidos que robar era pecado, sabidos que blasfemar era pecado, sabidos que todo eso era pecado, cuando pecaba ya conscientemente era transgredir la ley. Te voy a poner un ejemplo. Muchas veces, un ejemplo que siempre pongo, un pequeñito, ¿sí?, ve la puerta abierta y dice: siempre he salido con mamá. Y ve la puerta abierta y se sale. Y se sale a la cochera y luego se sale a la banqueta, se tropieza y se cae y se raspa la piernita. ¿Ok? Llega en el grito de ¡ah! Sale la mamá corriendo y ve al niño y le dice: ¿pero qué hiciste? ¿Por qué te saliste? Y ¡fum! Le da un manazo, ¿verdad? Y el niño no nada más tiene la pierna que le duele y está llorando por la pierna, sino viene la mamá y ¡pum! Le pega. Y dice él: momento, estoy viviendo la consecuencia de algo que hice, pero no he pecado. No tienes por qué pegarme, porque nadie dijo: cuando veas la puerta, hijito de 2 años, no salgas por la puerta, porque peligros te están esperando allá afuera. Entonces el niño no estaba transgrediendo una ley o un mandato porque nadie se lo había dado. Entonces aquí hubo injusticia, ¿sí? No nada más me caí y me dolió, sino me pegaron por algo que ni sabía que no había que hacer. Pero el pueblo de Israel, o nosotros, cuando conscientemente pecamos, estamos transgrediendo la ley. ¿Estamos?
Por eso dice aquí en el pacto mosaico, Dios hizo un pacto a causa de las transgresiones. ¿Por qué? Porque el hombre pecaba y hacía las cosas erróneas. Ok, se basó en hacer. Y te puse el versículo, Levítico 18:5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, de las cuales haciendo el hombre vivirá en ellas, vivirá en ellos. Yo, Jehová. Fue un pacto condicional. Si tú lees en Deuteronomio las bendiciones por cumplir con las cosas que Dios manda y las maldiciones que te alcanzarán si no cumples. ¿Están conmigo? Entonces fue un pacto condicional. Tú cumples, te va bien. Tú no cumples, te va mal. ¿Estamos? Eso era vivir por la ley. Voy a hacer lo agradable a Dios para que no me vaya mal. Y la gente hacía eso. Pero Pablo les dice, pero Dios no nos ha pedido hacer nada, primeramente nos ha pedido creer. Porque fuimos justificados por el creer. El pacto mosaico no se nos requirió a nosotros. Tú y yo no estaríamos aquí si tuviéramos que cumplir el pacto mosaico, porque dirías, ¡ay, imposible! Viviríamos en una condenación completa. Dice, establecía bendición si se obedecía o maldición si se desobedecía. Pero dice capítulo 4, verso 4 de Gálatas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿sí? Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo las dos cosas. Dios envió a su hijo, ¿sí? Nacido bajo la ley, sí, pero envió a su hijo nacido de mujer. Aquí está la Trinidad, ¿sí? Él vino a esta tierra para cumplir la ley. Venía como el cumplimiento de la promesa de Dios. Se hizo hombre para vivir con nosotros y cumplió todo aquello que tú y yo no podíamos cumplir. Y cumplió todo aquello que tú y yo, por más que nos esforzáramos, no íbamos a cumplir. Entonces vino el nuevo pacto de la gracia, el pacto en su sangre. Y ahí es donde tú y yo estamos viviendo. Ahora, en el cumplimiento del tiempo vino Jesucristo. Había un pacto dado a Abraham por creer, había un pacto mosaico por hacer, y ahora vino el pacto por la gracia, por el recibir el favor inmerecido de Dios. Capítulo 1 de Juan, verso 17, te lo puse ahí. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley era el sistema de ordenanzas, tanto morales como ceremoniales, dadas por Dios, pero a una parte de la raza humana. Dios tuvo que establecer eso a una parte de la raza humana, porque no le seguían, porque no le amaban, porque no había un compromiso de corazón. Pero no fue para todos nosotros, porque por su gracia envió a Jesucristo para que ese pacto de la promesa se llevara a cabo. Vamos a seguir entonces. Entonces, ¿para qué la dio? ¿Para qué fue la ley? Verso 19, acompáñame. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Lo mismo me pregunté yo. Entonces, ¿para qué sirve? Fue añadida nuevamente a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha por la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles, hermano del mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios sí es uno. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Vean el apunte. Fue establecida a causa de las transgresiones, fue añadida a la promesa. La ley fue añadida a la promesa de Dios, desgraciadamente, porque no había compromiso en el corazón del hombre, había pecado y Dios tuvo que establecer esa ley. El plan original de la salvación de los hombres siempre ha sido por la fe. Pero Dios tuvo que añadir algo mientras venía el Salvador. Miren, fue añadida para mostrar al hombre sus pecados, su necesidad, su vacío, su debilidad.
Y entonces el hombre pudiera en un momento desde su interior gritar: quiero un Salvador. Miren, es increíble. Cuando todos celebramos, que acabamos de celebrar las fiestas de Navidad, nos damos cuenta cómo deseaba mucha gente la venida del Mesías. Y no solamente porque en el ambiente cuando nació Jesucristo había mucha opresión romana sobre los judíos, sino la gente vivía vacía. Había habido ya un silencio de 400 años donde no habían escuchado la voz de Dios. Entonces, en ese vacío, en esa necesidad de decir: es que no podemos cumplir, es que no podemos ser mejores, es que mira cómo nos está yendo, mira la opresión, mira el vacío, mira tantas cosas que estamos viviendo. Fue cuando empezaron a clamar: Señor, cumple tu promesa. Pero todo fue porque sabían, por medio de la ley, por medio de los preceptos, de las normas establecidas por Dios, sabían que ese vacío era porque necesitaban un Salvador. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley fue dada para preparar el corazón de la gente para la salvación, para la venida de Jesucristo. ¿Sí se entiende? Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros hemos venido a Jesucristo cuando ya te sientes tan mal que dices: solamente Cristo me puede ayudar? ¿Cuántos hemos vivido de esa manera? ¿O cuántos hemos llegado a decir: verdaderamente yo pensaba que estaba bien, pero ahora me doy cuenta que necesitaba a Jesucristo? ¿Me explico? Porque te das cuenta que tu esfuerzo, tu trabajo, tu voluntad no era suficiente. Necesitabas el Salvador. Pero es tu condición delante del absoluto, que es Jesucristo, que te deja ver que necesitas a Cristo. Así pasó, fue añadida para que preparara el camino a la salvación. Mira lo que dice en tus notas: la función de la ley es definir el pecado. Pero aunque la ley puede definir el pecado, y eso es lo que hace, no puede hacer nada en absoluto para poderlo remediar. Entonces la ley cumplió su propósito en Jesucristo. Nadie podía remediar la situación pecaminosa del hombre. Solamente la venida del Mesías, la simiente, la promesa dada a través de la cual íbamos a recibir todas las bendiciones que Dios había dado para todos aquellos que creyeran. Hasta que viniese la simiente, Cristo, a quien se hizo la promesa. Y dice Romanos 10:4, lo tienes ahí. Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. O sea, el fin del tiempo, como le llama la palabra, la dispensación preparatoria que fue la ley. Sí, el fin de esa dispensación fue Cristo y nos dio la etapa o la dispensación de la gracia. Ahora todos podemos vivir en esta gracia, todo aquel que cree. Ahora podemos vivir en este tiempo, como le dice la dispensación. Jesucristo finalizó, hizo todo lo necesario para que pudiéramos vivir en este momento como Dios desea. Miren, en términos humanos, cuando se llevan a cabo tratados o pactos y se firma para ellos, supuestamente nadie los puede invalidar. Nadie los puede invalidar y todos supuestamente esos tratados que se firman, solamente algo muy, muy fuera de lo común puede invalidarlos. Pero si una persona que está metida en esos tratados se echa para atrás o quiere invalidarlos, desgraciadamente sí se puede quebrar. Pero si es tan difícil en el ambiente humano, imagínense si se puede destruir o se puede invalidar un tratado o un pacto hecho por Dios. Por supuesto que no. Pero mira lo que te puse aquí. El tratado basado en la ley siempre implica dos partes: una persona que lo da y otra persona que lo acepta. Y depende de que las dos partes lo cumplan. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esa es la posición de los que ponían su confianza en la ley.
Si la ley se quebrantaba, todo de acuerdo quedaba anulado. Exactamente es cuando nosotros dependemos de nuestras obras, es cuando nos sentimos así, porque le fallamos a Dios y decimos, no, ya Dios, ya no, discúlpame, pero ya me equivoqué y me voy otra vez. ¿Cuántas veces te has sentido condenado diciendo, Señor, yo creo que ya no me vas a perdonar, porque ya súper fallé? Y lo primero que decimos, te fallé, Dios, te fallé, caí, te fallé. Y Dios te dice, pero yo no. Y el pacto que hice contigo no es que si tú fallas yo lo corto, eso es ley. El pacto que hice contigo es que aunque tú falles, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Ah! Sí, ¿lo creen? Porque nosotros podemos romper los pactos. Pero mira lo que dice, si la ley se quebranta, todo el acuerdo queda anulado. Por otro lado, la promesa depende de una sola persona. El camino de la gracia depende totalmente de Dios, es su promesa. El hombre no puede hacer nada para alterar la promesa de Dios. Puede que peque, pero el amor y la gracia de Dios van a permanecer inalterables. Eso es la gracia. Porque la promesa fue dada y el cumplimiento fue Jesucristo, y yo creí en Jesucristo y todo lo que prometió es para mí. Ese es su pacto. Y si yo fallo, vengo delante de Él y le digo, Señor, fallé. Dice, Señor, pero yo sigo adelante, porque sigo creyendo en ti. Verso 21 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. De ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas las Escrituras encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La ley no es contraria a la promesa, como hemos estudiado. Simplemente la ley cumple su propósito en un tiempo determinado. ¿Estamos de acuerdo? La ley cumple su propósito. Y hasta cierto punto de la historia de la humanidad. Ahora la ley, cuando yo leo todo lo que se había dado a los hombres a través del Antiguo Testamento, tú dices, qué bárbaro, qué difícil ha de haber sido ser cristiano en esos tiempos, ¿verdad? Pero ahora por la gracia puedo decir, sí, Señor, yo lo haría. Sí, Señor, qué lindo es leer y decir, sí, Señor, se puede contigo, porque tu Espíritu Santo nos puede ayudar. Y no por un esfuerzo humano, sino por el poder que está aquí adentro, que es el poder del Espíritu de Dios. Aleluya. La ley, en vez de justificar, va a encerrar todo en pecado. Te equivocaste, estás mal. Y nos encontramos atrapados. Y después de que todo es encerrado en maldición, ¿sí? La ley lo único que hace es hacernos desear. Como no puedo cambiar, como no puedo dejar esos vicios, como no puedo hacer nada, la ley lo que me va a hacer es voltear y decir, pero si existe un Dios, perdóname y ayúdame. Aleluya. Porque encierra todo de tal manera que me lleva a anhelar lo que Cristo tiene para mi vida. Entonces no es contraria, ya cumplió una función. Ahora yo debo vivir bajo la gracia y en esa libertad con que Cristo me ha hecho libre. Aleluya, porque me liberó del pecado. ¿Cuál es entonces la tarea de la ley? Yo lo puedo poner de esta manera. La ley nos ha llevado a la gracia. La ley nos ha llevado a la gracia. Cada vez que leo aquí digo gracias por la gracia. Y veo otro, gracias por la gracia. Y veo más, gracias por la gracia. Porque ahora puedo decir que he sido justificada y aferrándome a esa verdad, Dios me ha liberado. Es decir, dice tú notas, que hace que el hombre esté más a la expectativa deseando llegar el libertador que lo libera del encierro del pecado. Eso lo hace la ley. Ahora vamos a ejemplificar esto. Fíjate bien, mira cómo lo ejemplifica. Verso 23. Pero antes de que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Nuestro qué? Ayo. Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Fíjate cómo lo ejemplifica. A lo mejor no lo entendemos nosotros en estos tiempos, pero mira, dice, antes de que viniera la fe, la ley era el ayo. El ayo
era un siervo o era un esclavo al que se le ponía a su cargo al niño pequeñito desde que nacía. Entonces le decían al ayo: cuídame al niño, enséñale los principios más básicos, lo más básico, ¿verdad? Pero llegaba un momento donde el ayo ya no podía funcionar porque ya su papel había terminado. Entonces lo llevaba a la escuela y lo ponía en manos de otro maestro, ¿sí? Que se le llamaba didáscalos. Imagínate nada más los nombres, ¿eh? Entonces llegaba el ayo o el paidagogos, que le llaman otros, no anoten esto, no es relevante, nomás te estoy explicando qué significa eso. Y decía: bueno, yo ya terminé mi labor, ahora te vengo a traer al niño para que tú le sigas enseñando y lo lleves hasta su edad madura. Entonces, cuando dice esto, está diciendo: el ayo fue la ley, te preparó, te mostró lo que pudo, pero te das cuenta que ya estaba limitado, ya no podía seguir adelante. Entonces él te llevó al profesor, el didáscalos. Y esto es la alegoría, o sea, esta es la enseñanza. La ley, lo que yo vivía en mi esfuerzo humano, me mantuvo en un tiempo, pero me di cuenta que yo necesitaba ser llevado a los pies de Jesucristo, el verdadero maestro. Y me llevó, ahora entiendo que yo no puedo seguir bajo ese esfuerzo humano, esa dirección humana, y ahora me lleva el Señor a sus pies para que ahora el maestro verdadero, que es Jesucristo, me enseñe lo que tengo que aprender. Amén. ¿Sí se entiende? Yo creo que los judíos han de haber dicho: ahora entiendo. Nosotros decimos: ¿qué? Pero ellos han de haber dicho: ahora entiendo. El ayo, dice, era un esclavo sirviente inferior dedicado a dar una instrucción elemental y moral, disciplinando al hijo y regulándole sus hábitos exteriores. Después el paidagogos, o el ayo, dice, llevaba al hijo de su señor a la escuela y lo ponía en manos de un didáscalo, un maestro, que es Cristo. Pero una vez que la persona llegaba a Cristo, ya no necesitaba la ley, porque ya no dependía de la ley, sino de la gracia, dependía solamente del maestro, que es Jesucristo. ¿Sí se entiende esto? Muy bien, verso 25, pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ¿ok? Revestidos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque vosotros sois uno en Cristo Jesús. Fíjate cómo termina: ya no estás bajo el ayo, ahora estás en las manos del maestro. ¿Qué hizo el maestro? ¿Qué hizo por ti? ¿Cómo puedo resumir esto? Cristo es el fin de la ley, dijimos, ¿verdad? Romanos 10:4. ¿Qué hizo Cristo? Cristo cumplió la ley de esta manera. Te puse ahí: con su inmaculada justicia, Él no conoció pecado. ¿Se acuerdan? Jesucristo pagó, ¿sí? Con su justicia, porque no hizo pecado. 2, con su muerte expiatoria, pagó el precio por mí, ¿sí? Con las profecías que Él cumplió en el Antiguo Testamento. Él cumplió todo. Él fue el cumplimiento de todo. Estaba yo bajo el ayo, pero Él vino y cumplió y pagó por mis pecados. Venida la fe en Jesucristo y lo que hizo por mí, venida la fe en Jesucristo, quien es Jesucristo, y lo que hizo por mí, ¿sí? Yo ya no estoy en manos del ayo, de la limitación del ayo. Ahora estoy en manos de la gracia para crecer y vivir en libertad. ¿Sí se entiende? Es increíble. Pero esto hizo Jesucristo de tal manera que ahora se lleva a cabo lo que dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser. Entonces, al creer en Él, ahora soy sumergido en Cristo, soy revestido en Cristo y ahora soy hijo de Dios. ¿Qué hiciste tú para eso? Creer. Dejé al ayo, abracé a mi maestro y ahora soy llamado hijo de Dios. He sido recubierto por Jesucristo. ¿Sabes tú que la palabra dice que cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotros, sino ve a Jesucristo sobre nosotros? Porque estamos revestidos de Jesucristo. Porque ya no estoy en un cuidado
humano si no estoy en el cuidado de aquel que cubrió mi vida? Entonces, verso 28 dice, ya no hay judío ni griego. Wow. Ya no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y me pongo a pensar, ¿por qué dijo esto? Porque ahora la salvación, la oportunidad de vivir en la gracia es para todos los que creen, no nada más para algunos. Y te voy a decir un secreto, ¿por qué lo dijo así? Porque en la oración de los judíos principales siempre oraban, todos los días oraban así, fíjense: Señor, yo te doy gracias porque no soy un gentil, ni soy esclavo, ni soy una mujer. Así se oraban todos los días. Viene la revelación, tú por gracia recibiste, ya no estás bajo la ley. Y su oración y su determinación es romper con la estructura humana. Señor, ya no hay judío ni gentil, ya no hay esclavo, ¿sí? Ya no nada más es para los esclavos o para los libres, ni para solamente hombres, sino también para las mujeres. Todos somos uno en Jesucristo, por gracia en aquel que es nuestro verdadero maestro. La ley ha sido quebrada, la ley ha sido totalmente cumplida por Jesucristo. Me encanta. Ahora ya no hay distinciones humanas. Recibir a Cristo es para todos y hay un solo calificativo: hijos, mujeres, hombres, esclavos o libres, como en ese entonces vivían, judíos o gentiles, todos somos hijos porque hemos creído. Entonces concluimos, verso 29: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Tarán. Otra vez concluimos: si tenemos a Cristo, somos hijos de Dios e hijos de Abraham, de su linaje, el verdadero Israel, herederos según la promesa de las bendiciones que Dios le dio a Abraham. Ahora entendemos por qué dicen que somos hijos de Abraham, ¿verdad? No por un canto, sino porque estamos viviendo en esa misma realidad de haber creído, y por haber creído en Jesucristo, aquel que por gracia vino a darse por mí y venció todo aquello que humanamente yo quería hacer bajo una ley, bajo un precepto humano, venció todo eso para por gracia darme fe. Entonces, por haber creído he sido justificada. Amén. Pero vean lo que dice el capítulo 4, verso 1. Pero, a veces queremos quitar el pero, ¿verdad? También digo, entre tanto que el heredero es niño, de nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pero, ya eres libre, ¿verdad? Sí, aleluya. Sí, pero aquí va a mencionar que necesitamos el proceso para caminar y crecer en el Señor, porque en la medida que yo soy niño espiritual y no crezco tomando el libro de Gálatas y otros cursos, si yo no crezco, soy considerado niño porque no conozco mi herencia. Y si yo no conozco mi herencia, no vivo en esa libertad que Dios me ha dado, porque estoy todavía supeditada a lo que yo puedo entender, no a lo que el Espíritu Santo me quiere revelar. Entonces aquí menciona y comienza el capítulo 4 diciendo: ya eres un hijo de Dios, sí. Entiendes que por gracia has recibido la salvación y eres libre, sí. Pero entre tanto que el niño, el heredero es niño, de nada difiere del adulto. En esta porción Pablo va a presentar a la humanidad como un niño inmaduro. Y así un hombre, niño en lo espiritual, debe aprender a pasar de la servidumbre, de la esclavitud, al grado de adopción de un niño bien desarrollado. Lo que me va a dar a mí el caminar con firmeza en la libertad de que soy un hijo de Dios es el conocimiento de aquello que Dios me ha dado como un hijo del Dios Todopoderoso. Mira, acompáñame y voy a ir terminando con esto. Juan capítulo 8, por favor. Yo quiero que veas esto. Juan capítulo 8, verso 32. Juan 8:32. Está hablando Jesucristo a sus discípulos.
Leo el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, o sea, los que ya habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os... conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre porque eres heredero. Ok, verso 33, le respondieron: del linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, Señor, que seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y si el esclavo no queda en la casa para siempre, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre, con minúscula. Fíjate bien, claramente me está diciendo aquí que si permanezco en él, seré verdaderamente su discípulo, y que conoceremos la palabra, y la palabra me va a hacer libre, ¿cierto o no? Y los religiosos decían: ay, pero ¿por qué yo libre si soy el mero, soy descendiente de Abraham? Dice: sí, pero te voy a decir una cosa: en una casa puede haber esclavos, hijos esclavos e hijos libres. Depende de que tú vivas en la verdad y que mi palabra halle cabida en tu corazón. Miren, los esclavos pueden vivir en las iglesias, y cuando se aburren se van, pero no han sido transformados. No tienen la seguridad de su presente ni la seguridad de su futuro. En cambio, el hijo que conoce las promesas y vive en la verdad de Cristo, en la libertad que diario nos está trayendo a través de su palabra, vive en la familia como un hijo libre. Y no somos descendientes de Abraham por el nombre, sino somos descendientes de Abraham porque creímos en Jesucristo, y ahora Jesucristo es el dueño y Señor de nuestra vida. En cuanto el niño sea pequeño, de nada difiere del esclavo. Puede vivir como esclavo, pero en su casa de libre, a menos que mi palabra more en ellos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los niños son inmaduros, sí. Los niños son inmaduros, dice el heredero al ser niño, de nada difiere del esclavo. También esto es cierto: con un nuevo creyente debe aprender a madurar. Yo quiero vivir en la libertad, pero tú necesitas, para entender qué es la libertad y qué es tu herencia, necesitas caminar en la verdad. Miren, la inmadurez, como la de los Gálatas, produce y coloca en categoría de esclavitud. Pues sí, así como lo acabo de leer. Por ser inmaduras me coloca en un lugar de esclavitud. ¿Por qué? Porque todavía le creo la condenación, todavía le creo a la mentira, todavía cometo errores y no vengo a arrepentimiento, sino me huyo de Dios en lugar de acercarme a Él, porque todavía no maduro. La diferencia entre la esclavitud y la libertad del pecado es conocer la palabra que me va a hacer libre y aplicarla cada día a mi vida. ¿Se entiende? No es automático, no es porque yo oro por ti, Señor, hazlo libre de este pecado, de esta angustia, sino es porque tú cada día te aferras a las promesas, y como un hijo heredero de las bendiciones de Dios, vas caminando soltando lo que Dios te está pidiendo que tú sueltes. ¿Quiénes son los niños espirituales? La palabra que usa aquí denota un niño pequeño, como un bebé, un niño en una primera infancia que no puede hablar, que son inmaduros intelectual y moralmente, en contraste con uno que ya está crecido. Eso es a lo que se refiere. Un niño que dice: no puedo cambiar. Uy, no, hoy no quiero ir. No, hoy no. Ay, sí leo. No, mañana no. No sé. Pero es una persona en esa infancia, en esa edad de infancia, que no puede tomar decisiones firmes, que todavía necesita ayuda para tantas cosas. Y voy a leer los versículos la semana que viene. Pero yo te animo, ahora ya no somos esclavos, somos hijos, y si hijos, herederos de las promesas de Dios. ¿Me estás siguiendo? Ya no eres esclavo, no vivas en la casa como esclavo. El esclavo anda temeroso, no sabe qué le viene en la vida, no sabe qué tiene, no sabe cómo cambiar, no sabe qué hacer. Pero el hijo verdadero, libre, sabe que las promesas de Dios son para él, que lo que Dios tiene para él
es sobrenatural y es para que en esta vida, en este tiempo, vivan la vida gloriosa que Dios nos ha invitado a vivir. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto en el capítulo 4 y ir cerrando. El capítulo 4 es de mucha ilustración. Para entonces, capítulos 5 y 6 es vivir como hijos libres con responsabilidades. ¿Qué les parece? Lo vamos a hacer. Así es que yo te pido que no faltes, que vengas, que tomes tus notas, por favor, para seguir avanzando. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Expande.